Nos acompañan 4 invitados. Fernando Moreno Camacho, del Movimiento Libertario del Ecuador. Bienvenido. Buenas tardes, un gusto enorme estar acá. Yasmilén Bitswain, periodista venezolana. Gracias por estar con nosotros. Un gusto estar con ustedes, saludos. José Lo Andrade, analista económico y político. Como cada lunes, es un placer tenerte. Muy buenas tardes, Gustavo, y todas las personas que nos están escuchando en este momento. Estamos en la Píldora Roja. Y tenemos también la presencia de Ángel Linares, sociólogo venezolano. Bienvenido a la Píldora Roja. Buenas tardes, gracias por la invitación, Gustavo. Enseguida comenzamos a discutir, pero antes revisamos el punto de mira. Venezuela es un país sumamente rico en recursos naturales y hasta hace pocas épocas era un ejemplo para el resto de América Latina. Sin embargo, en la actualidad su población está siendo diezmada a causa de enfermedades perfectamente curables, el hambre, la insalubridad y la violencia desenfrenada que es alentada por las más altas esferas gubernamentales. En la Píldora Roja nos preguntamos cuáles serían las causas por las cuales el régimen de Nicolás Maduro ha convertido a este país en un auténtico campo de concentración, negándose incluso a recibir ayuda de países amigos como Cuba, Bolivia, Rusia o China. Los venezolanos se están fugando de su país a causa de una profunda crisis humanitaria. Muchos de ellos están haciendo hasta lo imposible por atender las necesidades de sus familiares que aún se encuentran en territorio venezolano. Quisiéramos saber en un minuto y de forma muy concreta, ¿tienen los políticos venezolanos, tanto del oficialismo como de la oposición, la capacidad y la lucidez para resolver esta crisis? Yo creo que no tienen la lucidez necesaria para hacerlo. Ni los políticos oficialistas ni la gran parte de la oposición política están siquiera interesados en resolver la crisis humanitaria, sino que están más preocupados en mantener y en profundizar sus cuotas de poder. Por eso es que vemos que cuando negocia la oposición con el gobierno, en realidad no llega a ningún resultado. En verdad lo que están queriendo es mantener su cuota de poder. Y bueno, yo tengo mis esperanzas puestas en la sociedad civil, también en una pequeña fracción de la oposición política venezolana que sí se sigue rigiendo por sus principios y más que nada por la presión que puedan poner otros países extranjeros y organismos multilaterales para poder solucionar esto de verdad. Bueno, yo también comparto la idea de Fernando, Gustavo, porque debemos tener en cuenta que la oposición en Venezuela está conformada principalmente por 4 partidos, que son Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo. Son los 4 partidos como que con mayor maquinaria en el país y que influencian de alguna manera la opinión pública. Estos partidos no tienen ni la capacidad, ni la voluntad, ni la lucidez de generar un cambio en el país, porque podemos verlo que tuvieron poder el poder de la Asamblea Nacional, fueron mayoría, y desde allí no impulsaron ningún cambio real que necesita el país. En ningún momento hablaron de derogar controles de cambio, en ningún momento hablaron de quitar ley de precios justos, de quitar la ley orgánica del trabajo, que de alguna forma condiciona y limita bastante la relación trabajador-empleador, y desde ahí podemos ver que no tienen la capacidad absoluta. Como decía Fernando, hay una fracción de la oposición, exactamente 20 Venezuela, que es la única alternativa realmente liberal de alguna forma en Venezuela, que podría a mediano plazo o a largo plazo ser quienes como que ayuden en la reconstrucción de Venezuela, porque son los únicos pro libertad, pro libre mercado, que no niegan al individuo, sino que lo reconocen y que no son un partido colectivista ni socialista. Bueno, coincido también en el punto que plantea Fernando y Ángel en este caso. Yo considero que ni la oposición ni el gobierno están interesados en resolver la crisis. De hecho, no hay un planteamiento claro de la oposición, ni siquiera un plan de estrategia presentado a los venezolanos como para solventar este tema. Sin embargo, tenemos también, ustedes por ejemplo dicen que tienen la esperanza también puesta en una fracción de la oposición. Yo también adhiero a esto, una esperanza en lo que es la academia. Hay reconocidos economistas, por ejemplo, en el país que han presentado distintas estrategias, inclusive el sector privado desde lo que es la parte empresarial, como para presentar una estrategia para solventar esta crisis, la cual ha sido ni escuchada ni por el gobierno ni la oposición, porque ni siquiera la misma oposición ha salido como a respaldar estas estrategias. Mientras tanto basan su discurso en rechazar cualquier política económica que implemente Nicolás Maduro, pero tampoco presentan una estrategia como para salir y solventar esta crisis que embarga todo el país.
Bueno, yo quisiera mencionar un punto, o sea, un tema diferente, y es el de aquellos que colaboran para que el régimen permanezca donde está, siendo que se supone son de la oposición, ¿no? Primero, empezar diciendo que yo nunca, a lo largo de este tiempo, de esta década al menos, he visto claridad verdadera dentro de los que se supone son la oposición. No han sido propiamente oposición al socialismo, sino una especie de socialismo moderado o un socialismo un poco más permisivo o tolerante en todo caso. Son una socialdemocracia como cualquier otra, y siendo socialdemocracia no podían ser nunca alternativa. Y segundo, que es con lo que inicié, y es mi preocupación verdadera acerca de aquellos grupos de oposición que, lejos de hacer oposición con ideas, o lejos de hacer al menos frente y pararse tieso frente a las medidas de este dictador, pues lo que hacen es colaborar con él. ¿Y cómo colaboran con él? Siguiéndole el juego, apoyándolos en algún momento, repartiéndose el poder, y no hay, y pocas cosas son tan malas para que caiga o sea, para que le vaya mal a una dictadura, como aquellos que colaboran con ella. Y los digo puntualmente porque me preocupa de que aquí en Ecuador esté sucediendo lo mismo ahora con el presidente Moreno. La crisis humanitaria venezolana está afectando gravemente a todos los estratos sociales, excepto desde luego a la boliburguesía chavista. Pero especialmente a los sectores más vulnerables, familias pobres, niños, ancianos y comunidades indígenas. Para abrir el debate me gustaría preguntarles, ¿por qué razón están escaseando los alimentos y las medicinas en Venezuela? Bueno, yo creo que hay tres razones principales para esto, y las tres son culpa del gobierno, primero de Chávez y luego el de Maduro. Lo primero fueron las expropiaciones. Ya hace casi una década comenzaron a expropiar propiedades, tanto en sectores urbanos, es decir, empresas, fábricas, como en los sectores rurales, es decir, las plantaciones o propiedades de los agrícolas. Ahora, estas expropiaciones afectaron de dos formas. O sea, primero, obviamente, si es que te expropiaban tu propiedad, tenías que dejar de producir, y si es que no te la expropiaban, igual afectaba en el sentido de la confianza. O sea, yo no tenía tantos incentivos como antes para producir, si es que sé que en cualquier momento me pueden quitar mi propiedad. Ahora, la segunda causa principal de esta situación que estamos viendo ahora son los controles de precios. O sea, fue algo clásico del gobierno de Chávez y luego profundizado por Maduro el hecho de que hayan controles de precios. Incluso salió esta ley de los precios justos que sigue vigente y que regula precios máximos sobre determinados bienes que son de primera necesidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando tú estableces un precio máximo y ese precio máximo está, digamos, por debajo del precio de mercado, incluso por debajo de mis costes de producción? Lo que va a pasar es que si yo soy un productor determinado y me dicen, ¿sabes qué? Tú lo tienes que vender tal producto a 1.000 bolívares y mi costo de producción en verdad son 1.200 bolívares, por cada unidad de bien que yo produzca voy a perder dinero. Entonces, lo que van a hacer los productores es bajar la cantidad que ellos producen de ciertos bienes o productos de primera necesidad, o podrían terminar quebrando. Entonces tienes como resultado eso, de que hay menos productos en el mercado. Y la tercera razón es el control muy fuerte que hay sobre las divisas. El gobierno bolivariano tiene un control enorme sobre el dólar. Solo pueden tener dólares las personas o los grupos empresariales que ellos deciden. Entonces, si es que ya los productores nacionales no pueden suplir la demanda de alimentos o de medicinas, lo que tienen que hacer es ir a buscarlas afuera, es decir, comprar e importar. Pero si ni siquiera tienen dólares para hacerlo, esto se vuelve un escenario horrible en el que no hay forma de conseguir los productos. Entonces, por eso es que tienes a tanta gente ahora en el hambre y la miseria, por esas tres razones que les digo: las expropiaciones, los controles de precios y los controles de divisas. Es decir, que esto es culpa de la intervención estatal. Este es el resultado que siempre da el socialismo. Sí, bueno, sin duda alguna, no dejaste nada por fuera, Fernando. Ese fue el cerco, muy claro. Ese fue el cerco que creó Chávez para destruir todo el aparato productivo del país. Cabe destacar también que el mismo control de cambio evita lo que son las importaciones. Entonces, porque si eres una empresa que quieres importar y el gobierno no te da dólares, lo traes con dólar de mercado negro y aún así tienes que sujetarte a la ley de precios justos. Algo totalmente absurdo porque no hay ningún incentivo. Si tú vas a vender algo es porque es una pérdida por todos lados. Entonces, sí, de cualquier forma, cerraron todos los mecanismos del mercado, destruyeron todo el aparato productivo nacional y evitan las importaciones también, y así tienen sumida a la población en la pobreza y en la miseria. Queda preguntarnos, ¿esto es producto de la ignorancia o sencillamente es parte del guión del régimen socialista?
Yo me permito responderme y estoy seguro de que es un guión y no es parte de la ignorancia. Bueno, como decía Fernando, creo que no nos dejó nada por decir, pero sí coincido que estos tres elementos son muy importantes, porque si tenemos un sector privado que está dispuesto a producir, que está dispuesto a seguir haciendo lo que venían haciendo años en Venezuela, a hacer lo que es producto hecho en Venezuela, pero si no hay un sistema que te permita a ti poder realizar tu producto, o sea, poder elaborarlo, entonces tú o le bajas la calidad o bajas la cantidad. Pero tú no vas a producir a riesgo. Y no solamente esto, es el riesgo de que tú sientes que en tu propiedad no es tu propiedad, porque si al gobierno le da el gusto de decir, lo expropiamos. Y no hay ni siquiera un dinero que te devuelven por eso, o sea, ni siquiera hay como, por decir, una compra forzosa, no, lo perdiste. O sea, tú de la noche a la mañana podías perder una finca, una empresa, tu banco, o sea, quebrabas por completo. Yo recuerdo claramente esta conversación que tuvieron Hugo Chávez y el presidente del banco BBVA de Venezuela. En cadena nacional. En cadena nacional, coge el teléfono celular, lo llama y le dice, señor, dígame cuánto el banco, ¿se lo compra ahora mismo? Y le dice, no está pero en la también venta. se lo puede expropiar. Ajá, es una amenaza. ¿Y quién invierte bajo amenaza? Esto es también algo muy importante. Y a esto también yo creo que hay que sumarle algo más importante, porque lo que dijo Fernando, por ejemplo, es una ley de precios justos, o sea, ya lo constituyen como una ley. Entonces, y sumado a esto también influye lo que es la ley del trabajo. Entonces tú tienes trabajadores que tienes que tenerlos perennemente porque existe la inamovilidad laboral. A ti no te pueden despedir. O sea, el patrono no puede decir que te despide, porque entonces hay otra superintendencia a la que tú asistes y tú dices, me votaron, y te tienen que reenganchar. Si no te reengancha, tienes que pagarle el doble o llegar a un acuerdo con el empleado de cuánto él quiere de dinero para irse de tu empresa. Qué bárbaro. Inclusive cuando ya tú ni siquiera estás produciendo la misma cantidad de dinero y tienes que tener la misma cantidad de nómina. O sea, es una presión por todos lados que esto te impide a ti producir de una forma fluida, como lo hacías anteriormente. Te ahogan totalmente. Te ahogan totalmente. Bueno, pero yo sí quisiera anotar algo de los capítulos que se le olvidaron a Fernando, ¿no? Porque, o sea, y si bien estoy totalmente de acuerdo con que el desmadre, o sea, parte del desmadre lo arma el control de precios, bueno, y todo esto, chavismo, madurismo, socialismo del siglo XXI, las mismas cosas son en este momento, se le olvidó que cuando un banco central destruye la moneda nacional, el mecanismo de precios no sirve para nada y lejos de orientar, desorienta. Y eso es el equivalente a coger y ponerse a jugar con un control remoto frente al semáforo y ponerle a la luz al antojo de quien está allá. Entonces, cuando esto sucede, en el caso de los semáforos, la gente se estrella, y cuando sucede que el Banco Central imprime dinero políticamente para financiar al monstruo come galletas del socialismo del siglo XXI, que lo único que hace es consumir y consumir recursos de la sociedad, se termina destruyendo el sistema de precios. Y esto es el equivalente a ir a un mall y no tener la más mínima idea de a qué precio está lo que necesitas. Y por el otro lado, no solamente está quien desea comprar y no sabe a qué precio comprar, sino que como contraparte el vendedor también dice, y yo tampoco tengo idea de a qué precio vender. Cuando eso sucede, señores, se arma un desmadre. Y ese es el desmadre socialista del siglo XXI, es el capítulo que se le olvidó a Fernando. Ya le incluyeron en el texto. Sí, el tema de los controles de precios es algo impresionante. Recuerdo, tuve la oportunidad de visitar Venezuela hace unos 3 meses y iba a una panadería y no había pan, pero en cambio habían dulces o cosas así. Entonces yo preguntaba, ¿por qué no hay panadería? ¿Por qué no hay pan en una panadería y si hay otras cosas? Y es porque el pan está regulado. El pan sí tiene control de precios. Exacto, está regulado. Entonces lo que hacen las panaderías para sobrevivir es agarrar esa harina y en vez de producir pan que está regulado y está a un precio máximo que a ellos no les sirve, lo que hacen es producir dulces u otras cosas. Por eso también vas al supermercado y tú puedes encontrar, digamos, yogurt, pero no hay leche. No hay leche porque la leche está regulada. Entonces esa es, creo, la prueba más clara que yo he visto de cómo los controles de precios y cómo cualquier intervención al sistema de precios puede destruir totalmente una economía. Y es mágico, y de hecho, o sea, esto que es anecdótico y sirve para las clases, anoten, señores profesores de economía, así funciona el socialismo. Les cuento... Profesores keynesianos. y los verdaderos, o sea, para que expliquen qué sucede cuando hay un control de precios, ¿no? Es lo que explica también cómo pasamos de esos panes del pasado. Recuerden ustedes la película, la novela Los Miserables.
Ya, empresa con Jean Valjean que sale libre de la cárcel después de haber estado 20 años preso por haber robado una hogaza de pan. ¿Y qué era una hogaza de pan? Pues era un pedazo de pan más o menos grande con el cual la familia se alimentaba. Ojo, no estaba desayunando, se alimentaba y se nutría y sobrevivía porque el pan era una cosa potente. Sin embargo, con el paso del tiempo, los gobiernos se empecinaron en ponerle cota o límite al precio de un pan. ¿Y qué fue lo que fue sucediendo? Como eras obligado a producir pan, y eso sucede aquí en Ecuador, o sea, no hay que irse muy lejos, el pan poco a poco fue perdiendo tamaño y eventualmente, aunque mantuvo cierto tamaño, se llenó de aire. Por eso es que hoy por hoy, cuando cogemos un pan, solemos toparnos con que es pura cáscara, por dentro es aire, pero es por la intención de mantener un precio oficial y el empresario, o mejor dicho, el panadero, tratando de no quebrar en el intento. Por eso es que hoy por hoy los panes están llenos de aire, se debe precisamente al control de precios. Funciona en todo momento y en todo lugar, ¿eh? Claro, también hay otro elemento importante de que hay empresas muy grandes en Venezuela, por ejemplo, una pasta de dientes que también se consume aquí, que allá se consume, necesita uno de sus materiales, creo que es fabricado en Alemania, si no me equivoco, y entonces tienes personas que ya te dicen, bueno, ya tú eres una empresa de renombre y yo confío en ti, y entonces ya comenzó el proceso que te decía, mira, en este momento yo no tengo divisas, pero dame la materia prima para producir aquí en Venezuela, ya luego yo te la voy a pagar. Cuando ya tú se lo vas a pagar, que necesitas pedirle al Estado que te dé los dólares para pagar eso, no te los otorgaba. No te los asignaba, entonces tú quedabas con deudas internacionales, siendo tú una empresa de renombre, entonces no podías producir. De paso no podías mandar a tus trabajadores a la casa y tienes que seguirles pagando el salario, a pesar de que tú no estabas produciendo nada, porque estabas paralizado, porque no había materia prima, porque el Estado no te había dado los dólares. Es una cadena que conlleva a todo. Por supuesto. Y que al final, o sea, resulta perjudicado tanto obviamente el inversionista, el empresario, el empleado, el cliente, los proveedores, el consumidor. Es una cadena de todo esto, pero la raíz importante que también hay que señalar es que el venezolano de a pie, como decimos allá, o el ciudadano común, no tiene esto en mente. O sea, dicen, bueno, esta empresa no está produciendo pasta dental, ¿por qué? O sea, pero nunca sabe que es el Estado el responsable de esto porque te está coercionando. O sea, que tú puedas comprar a libre mercado tus dólares. Tú dices algo muy importante. Es que yo encuentro, hemos tenido una oleada de venezolanos que ha llegado al Ecuador en los últimos años, especialmente durante el último año. Y yo me encuentro con muchos venezolanos con los que converso y este discurso es frecuente, es común. Me dicen, el problema es Maduro. Con Chávez estábamos bien. Sí. Es difícil que ellos interpreten que en realidad es el sistema socialista el que está causando todas estas desgracias para su vida, que incluso los obliga a migrar. Es que precisamente este problema radica porque la misma oposición nos ha vendido eso. Como decía anteriormente en otro programa acá cuando nos invitaron que, por ejemplo, la oposición cuando estaba enfrentando estas elecciones presidenciales de Capriles contra Maduro, el eslogan de la oposición era Maduro no es Chávez. O sea, estamos diciendo que todavía Chávez era bueno, que Chávez tenía un buen sistema y claro, que Chávez lo estaba haciendo bien. Entonces, ¿cómo tú le explicas a las personas, mira, este no es Chávez ni es Maduro, es el sistema como tal, es cualquiera que lo aplique? Ahí lo que debía haber dicho la oposición y Capriles no es la oposición, porque definitivamente si eso representa la oposición estamos rejodidos. Capriles abiertamente se declara socialista. Incluso y él hace y a confesión de parte, relevo de prueba, ¿no? Hace poco tiempo él dijo, si Chávez es socialista, yo soy marxista. Una de sus propuestas era darle más rojo todavía. Una de sus propuestas era darle rango constitucional a las misiones, porque cuando él era precandidato claro, o candidato presidencial, una de las preguntas que le hacían los medios como a manera de cuestionar su campaña política era eso, o sea, ¿qué iba a pasar con las misiones? Porque era lo que la gente se preguntaba y temía, porque se suponía que la oposición representaba el capitalismo y que iban a quitar las misiones, que eran del pueblo, lo que Chávez le había dado, y él nunca habló de quitar las misiones, él habló de darle rango constitucional a las misiones. Incluso ¿y cómo lo vamos a pagar? También, parando la regaladera. Llegó a decir también que el modelo a seguir era el modelo de Lula, da Silva. Sí, claro. Entonces, claro. Bueno, pero hay algo que yo quisiera mencionar, o sea, esto del desabastecimiento es un fenómeno recurrente a lo largo de la historia. Ya en la antigua Grecia hay digámoslo así, detalle de cuando los gobernantes pusieron controles de precios
y sobre los productos que habían controles de precios había desabastecimiento. A lo largo de la Edad Media sucedió lo mismo, en la modernidad también lo encontramos en el mismo Ecuador, cuando hay controles de precios ese producto es el que se desabastece. Sin embargo, también existe evidencia de cómo la liberación de precios cambia esto de un momento para otro. Y cuando nos referimos a esto, o sea, para poner un ejemplo puntual, me refiero al famoso milagro alemán. O sea, Alemania era un país o una sociedad, sigue siéndolo, ¿no? Pero que después de una tortuosa guerra y de un control de precios mortal, pues tenía desabastecido todo. Y que resulta que en medio de todo esto, pues un señor que sí entendía algo de economía, llamado Ludwig Erhard, dijo, bueno, pues para solucionar todo este problema creado por quienes gobernaban, pues lo que vamos a hacer es liberar los precios. Y le preguntan al tipo, ¿tú crees que va a funcionar? Bueno, no sé, pero hagámoslo. Intentémoslo. Y al día siguiente, una vez que se liberaron los precios en Alemania, de la escasez total pasó a haber de todo. Y la pregunta es ¿por qué? Porque ahí donde la gente teme a esto de que no, es que lo van a vender al precio que se les da la regalada gana, da la casualidad de que está la solución al desabastecimiento. Porque si Gustavo en este momento quisiera vender huevos al precio que se le da la regalada gana, ya, y comienza a hacer plata, pues, ¿no? Y luego viene Fernando y dice, bueno, pero yo también puedo venderlo a un precio muy alto y hacer dinero. Y luego se da cuenta nuestro amigo acá y dice, bueno, yo también los voy a vender. Y luego la otra y así hasta que el precio regresa a la situación normal. Es precisamente el mecanismo del libre mercado, el de competencia, el que hace que los precios estén donde usualmente la gente desea. Y son los controles de precios, los gobiernos los que distorsionan este mecanismo con el pretendido objetivo de evitar que la gente haga lo que se le da la gana. Pero ahí donde la gente hace lo que se le da la gana, ejemplo el taxista, ¿ya? Ejemplo el taxista, los precios son más o menos razonables. Porque todo taxista ahorita aquí en Guayaquil quisiera cobrar lo que se le da la gana, pero no puede. Hay competencia. Porque hay otros taxistas. Sí. Entonces, mientras hayan otros taxistas, tú vas a ser cuidado por la competencia. Ese punto que tú planteas es importante porque pasa y vuelvo al punto de origen de que si el ciudadano común, por ejemplo en Venezuela, no ve mal que te digan, te limiten cuál es el precio, más bien ellos dicen como que el gobierno no está haciendo nada y se nos está yendo de las manos los precios, por ejemplo, de un cartón de huevo, deberían ponerle un límite. O sea, más bien la gente lo pide. O sea, y te estoy hablando de que no son personas simplemente que tú digas clase media baja. Estamos hablando de todo, casi todos los estratos, a menos personas que ya tengan ya el conocimiento económico y del libre mercado. Porque esto pasaba, por ejemplo, con los huevos que te digo que se iba sobreprecio, o sea, incrementaba el precio semanalmente y ya las personas decían como, y el gobierno no hace nada. Llega un punto, y hay videos de estos en las redes sociales, que llegó el superintendente de precios justos, porque se llama una superintendencia. De costos y precios justos, me parece. Ajá, de precios justos. Y llegó a una zapatería y dijo, bájenmele los precios a todos estos zapatos. Claro. Y la gente como que, qué felicidad, vamos a formarnos en fila para comprar. O sea, estamos viéndolo todavía como que esa es la solución y qué felicidad porque yo voy a poder tener el poder adquisitivo para comprar 5 zapatos porque vino el superintendente y le bajó los precios a todos. Entonces eso también es un punto importante a resaltar. Cabe destacar también que el gobierno en Venezuela, el régimen venezolano, tiene una maquinaria comunicacional muy grande. O sea, vemos este tipo de cosas, como lo mencionaba acá mi amiga, pero en parte se debe a eso, porque el gobierno ha cerrado prácticamente todos los canales internacionales. Allá la gente se entera de muchas noticias, es a través de las redes sociales, porque los canales nacionales tienen prohibido incluso cuando las protestas mencionar palabras como represión o dictadura y ese tipo de cosas. Eso no salía en televisión nacional abierta. Además de eso, el Estado maneja 2 canales principales de señal abierta, creo que es TV y Venezolana de Televisión, mediante los cuales bombardean, incluso no solamente con esos canales son exclusivos del Estado, pero también en los canales nacionales están obligados a pasar propaganda gubernamental acerca de la guerra económica. Han cerrado montones de radios de televisión, entonces hay una persecución también a la libertad de expresión, y esto contribuye a todas esas confusiones que se dan en el ciudadano común acerca de la guerra económica, los bachaqueros, todo lo que es la neolengua. El gobierno lo impone a través de esta maquinaria comunicacional. Es una suerte de aislamiento Total, del mundo. total. De acuerdo.
Sí, por eso me parece que es muy importante que nosotros sigamos promoviendo estas ideas y que la gente que está en Venezuela y que cree en esto lo siga promoviendo, porque esa es la única forma de desenmascarar a toda esta mentira que ha formado el gobierno, que le sigue echando la culpa a los capitalistas, que sigue diciendo que hay una guerra económica. Esa no es la verdad. O sea, la crisis humanitaria que hay en Venezuela es culpa exclusiva del gobierno de Maduro y antes de Chávez. Es culpa del socialismo. Un gobierno que se ha dedicado al narcotráfico. Hoy Venezuela da la sensación de que es un narcoestado. O sea, tienes a las más altas esferas gubernamentales, a las más altas esferas de la milicia involucradas en este negocio. O sea, casi cerrando y para no olvidarme, lo cierto es que cuando se habla de socialismo, el socialismo tiene manifestaciones visibles y el control de precios es una de ellas. Por supuesto. Cuando acá en Ecuador tenemos nosotros controles de precios, estamos viendo prácticas socialistas en acción que finalmente explican por qué los ecuatorianos no tienen trabajo. Así que, señores, mucho ojo. Cuando le digan, no, que acá no hay socialismo, sí, sí lo hay. Cuando te cuentan que hay precios, cuando hay precios justos, estamos hablando de socialismo. Cuando te hablan de que los derechos del trabajador son intocables, estamos hablando de socialismo. Cuando estamos hablando de esas cosas, estamos hablando de socialismo. Por todo lo expuesto, podemos concluir que si bien la Venezuela chavista es una dictadura, no es una dictadura cualquiera. La atmósfera que se respira ahora mismo en el país caribeño es semejante al de la Alemania nazi, al de la Unión Soviética bajo Stalin y al de Camboya en la época de Pol Pot. Por más que muchos tengan reparos en aceptarlo, lo cierto es que en Venezuela se llevó a cabo al pie de la letra el proyecto socialista. El socialismo del siglo XXI terminó siendo exactamente igual al socialismo del siglo XX. Las consecuencias han sido exactamente idénticas, las mismas. Exilio, autoritarismo, hambre y miseria. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en La Píldora Roja. Continuaremos conversando sobre los temas que pueden hacer del Ecuador un país libre y próspero en nuestras siguientes emisiones. A nombre del panel se despide de ustedes Gustavo Izurieta. Hasta el próximo lunes.